Hola, bienvenidos a Conociéndonos. Me da mucho gusto que nos acompañen. Hoy es un programa que tenía muchas ganas de hacer porque me han estado preguntando muchísimo. Y cuando yo mencioné que la terapia es un arte y les decía que era una combinación de cosas. Entonces, hoy vamos a tener un programa en donde vamos a dar una herramienta básica, ¿no? Hoy vamos a dar una de las llaves para el cambio. Realmente, el tema de hoy es súper interesante. Vamos a descubrir una de esas llaves que son súper importantes para iniciar nuestro cambio. Y como siempre, agradecemos y le damos la bienvenida a Fernanda Solís. Gracias por estar aquí acompañándonos y vamos a pasar un rato súper agradable como todos los que hemos tenido. Gracias, Fer, Hola, por estar acá. muchísimas gracias a ti y hola a todos los que nos están escuchando. Y estoy muy emocionada. Ya quiero saber cuál va a ser esa llave que tú nos estás diciendo. Pues mira, realmente nos costó un poco de trabajo pensar en el nombre porque no podemos decir que hay una sola llave, hay una combinación, ¿no? Es como una caja fuerte. Empezar el cambio es como una caja fuerte, pero esta es una de las llaves entre muchas otras, como decíamos el podcast pasado, el trabajo con los padres o la reconciliación con los padres es súper importante. Pero esta que hoy vamos a mencionar, de verdad yo considero que es una de las más complejas de comprender, porque somos un país que está muy acostumbrado a echarle la culpa a todo y a todos de lo que nos pasa. Y entonces somos un país y personas que estamos como muy atoradas en el crecimiento. Porque siempre tiene la culpa a todo mundo, ¿no? Tiene la culpa el gobierno de lo que nos pasa, tiene la culpa el clima, tiene la culpa la economía. Bueno, hasta el signo zodiacal tiene la culpa, ¿no? Porque si soy, si soy escorpión, si soy virgo, o sea, hasta mi signo zodiacal tiene la culpa de lo que soy. Mis padres, porque así me educaron, o la forma de vida, o la escuela donde estuve. Bueno, todo mundo tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Y pues entonces siempre estamos atorados en eso. ¿Qué te parece esto que te digo, Fer? Es un tema que me encanta. Y yo creo que era una persona que culpaba a todos y yo siempre era la víctima. Siempre los demás estaban mal o siempre el mundo o la vida estaba en mi contra. Por eso las cosas no salían como yo quería. Hasta que me di cuenta de que no era así. De que en donde yo estaba parada en mi vida, todo era por las decisiones que yo había tomado. Y sí es muy fuerte darte cuenta de eso y a veces no queremos darnos cuenta de que el cambio está en nuestras manos y es nuestra decisión y no la de los demás y no va a llegar por arte de magia. Hoy te voy a cambiar un poco la palabra. Voy a quitar la palabra decisión y voy a poner la palabra que nos hace mucho ruido a todos, que se llama responsabilidad. Porque en realidad la llave del cambio está en la responsabilidad. Y esa es la palabra que nadie queremos. Todos queremos ser libres, todos queremos ser felices, pero nadie queremos ser responsables de nada. Y el primer punto es que nosotros, al no querer ser responsables, le dejamos la responsabilidad de mi felicidad a otro. ¿No? Vamos y le digo, toma mi amor, aquí tienes mi vida, tú eres feliz o infeliz, como tú quieras. Como tú quieras. Y entonces cuando me va mal, es que este hombre, ¿qué me hizo? ¿No? Porque mi papá me entregó a él tenía la obligación, yo llegué con lo mejor, ¿no? ¿Y cuántas personas nos dicen, te entregué los mejores años de mi vida? Están separados y yo digo, y si fueran los peores, imagínate, ¿no? Sí. Imagínate que entregamos los mejores. Pero entonces el otro tuvo la culpa, ¿no? Y si yo no terminé de estudiar, entonces mis papás tuvieron la culpa. Y si mi jefe me corrió, el que tuvo la culpa fue mi jefe, ¿no? Y si mi negocio no funcionó, la culpa la tuvo el gobierno por cómo está la situación en México. Entonces, vamos pasando la bolita y el chiste es que la bolita nunca está con nosotros. Yo lo pongo de esta manera. Mira, yo les digo, es como si cada persona tuviéramos una fila, ¿no? Y pues siempre tiene que haber alguien que encabece la fila. Yo te pregunto a ti, Fer,
A lo mejor no en este momento, piensen en momentos pasados, porque ahorita pues ya tienes un camino recorrido, ¿no? En terapia. Pero, ¿quién estaba a la cabeza de tu fila? Principalmente mis papás. Uh-huh. Y entonces de ahí le sigue otras tantas personas, ¿no? A lo mejor hasta nuestras mascotas. ¿Y quién está al final de la fila? Nosotros. Y entonces, ¿quién se supone que tiene que llevar la fila? Tu fila. Claro, nosotros. Y entonces resulta que en lugar de que yo llevo mi fila, tengo que llevar la fila de mi esposo, por ejemplo, ¿no? Yo soy la primera en su fila. Entonces yo llevo su fila para donde yo quiero. Él lleva mi fila para donde él quiere. Y si mis hijos están al frente de la fila, pues mis hijos. Y cuando estaban mis papás, ¿no? Y si tengo un jefe que no me encanta, pues mi jefe lleva la fila. Entonces el chiste es que yo nunca estoy al frente de mi fila. ¿Y quién puede dirigir mejor su fila que uno? Entonces, imagínate que tenemos que ir quitando a los que están enfrente, ¿no? O sea, yo tengo que llegar con mi marido y decirle, mi amor, te quiero con todo mi corazón, pero no estás al frente de mi fila. Al frente de mi fila estoy yo. Y después poner a las personas en orden de importancia o de relevancia no emocional, sino en el caso de los hijos que son dependientes de mí, a lo mejor pongo después a mis hijos. A lo mejor después a mi marido o a mis padres. Cada circunstancia de las personas es diferente. Pero definitivamente, el lugar que tiene que estar claro es el mío. La primera de nuestra fila tenemos que ser nosotros. Yo pongo mucho un ejemplo que me encanta, que es como si yo llegara y viera tu closet, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar tu cajita en tu closet. Entonces yo llego, abro tu closet y veo lleno de cajas. Fer, ¿cuál es tu cajita? Fer, la cajita de Fer, y a lo lejos se oye, aquí, no. ¿Y de quién son las otras cajas? No, pues está la de mi mamá, está la de mi papá, está la de mi abuelita, está la de mi jefe, está la de mi trabajo. Y entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Ir sacando las cajitas. Mira, mamita, aquí está tu cajita. Papi, aquí está tu cajita. Jefe, aquí está tu cajita. Para que cuando yo abra el closet, lo primero que encuentre es la cajita de Fer. Y no tenga que buscar la cajita de Fer, ¿no? Más o menos esto es lo que pasa en la vida, constantemente. Siempre estamos teniendo lo del otro y el otro lo nuestro. Entonces, ¿cuándo nos hacemos cargo de lo propio? Por eso te cambié la palabra. Porque en realidad no es una cuestión de decisión, porque yo puedo decidir ser feliz. Pero si el otro está al frente de mi fila, pues de nada va a servir mi decisión, porque yo no llevo mi fila. Va a depender de la decisión del otro. Si el otro quiere, puede, y como no es su fila, pues no le va a importar. Yo pongo un ejemplo cuando doy conferencias o talleres, les pongo un ejercicio que me encanta. Es de un globo, ¿no? Y entonces yo les doy globos y les digo, inflen un globo, y van a utilizar el globo en una mano, lo van a levantar y van a cuidar que no se caiga su globo, solo con una mano. Entonces, obviamente todos se quedan paraditos en un solo lugar y empiezan a aventar el globo. Con una mano, ¿no? ¿Cuánto más te gusta? 10 centímetros, 15 centímetros. ¿No? ¿A quién se le cae el globo? A nadie. A nadie, porque están cuidando su globo. Y entonces yo cambio la instrucción y les digo, ahora sí, este globo que tienen es el globo de todos. Vamos a cuidar que no se caiga. ¿Qué te imaginas tú que pasa en ese momento? Todos comienzan a echar relajo, yo creo. Exactamente. A dejar que empiezan a aventar los globos. Y entonces ves el que se tira al piso para rescatar al globo. Y ves el que se pone atrás para contener que no se vayan los globos. El chiste es que todos terminan sin globo porque todos se cayeron al piso. Súper divertidos, ¿eh? Ja, 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 ja. Cuando termina la dinámica, yo les digo, ¿qué pasó? No, pues es que estábamos viendo y yo traté de salvarlo y yo... Entonces así, ¿no? Dije, bueno, ¿cuál fue la diferencia entre la primera instrucción y la segunda instrucción? ¿Por qué empezamos a aventar el globo? Yo dije, ¿compartan los globos? ¿O dije, es el globo de todos? Y todos se quedan. Claro, porque cuando ya es el globo de todos no me importa qué pase. Mientras fue mi globo, yo lo cuidé acá.
Pero cuando dije ese globo de todos, ¿por qué no se quedaban parados cuidando el globo? Si todos hubieran hecho eso, ningún globo se pierde. Pero como es el globo del otro, ya que me importa si se cae. Y si nos salimos todos del juego, pues ya, ¿qué? ¿Ves cuál es la diferencia? En algo tan simple, ¿cómo somos incapaces de cuidar el globo de otro? Por más que digamos. Y entonces, si mi vida, mi fila está en manos del otro, el otro va a hacer lo que quiera. ¿De acuerdo? Es entender porque no es tu globo. Así es. Angélica, ¿por qué crees que huimos de la responsabilidad? Mira, hay un libro maravilloso de Eric Fromm, que se llama El miedo a la libertad, ¿no? Y se los recomiendo muchísimo. Es un clásico. Y básicamente él dice que todos buscamos ser libres, pero que le tenemos miedo a la libertad. Y la razón por la que le tenemos miedo a la libertad es porque nadie queremos la responsabilidad que implica ser libres. Porque si yo soy libre, tengo que hacerme responsable de lo que yo quiero hacer o de lo que yo decido. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo muchos años estuve trabajando en diferentes lugares, daba clases, estuve en muchos lugares y daba terapias. Siempre he dado terapias. Pero era como mi hobby, porque tenía siempre otro trabajo. El día que digo hasta acá, me voy a dedicar a hacer lo que sé hacer y lo que me encanta hacer, tuve que tomar la responsabilidad de no tener un sueldo fijo o de no estar inscrita a un seguro social. Tomar esa decisión por mi libertad, para yo ser libre, me implicaba esa responsabilidad. Porque yo podía decir que mal me pagan acá, ¿no? O no me dejan hacer esto, o yo quiero innovar y no me dejan. Estar culpando a los demás. Estar culpando porque pues son responsables, ¿no? Porque yo no puedo ser libre en lo que hago. Pero yo no tomaba la responsabilidad de hacer lo que me gusta hacer por miedo. Quería la libertad, pero no quería la responsabilidad de decir, me voy a quedar sin un seguro social o sin un ingreso fijo. Porque cuando damos terapia, pues ganamos si llega el paciente. Si no llega, pues no ganamos. Y tener esa responsabilidad era lo que hacía que no diera el paso. Hoy te puedo decir que es lo mejor que pude haber hecho en la vida. Porque el asumir esa responsabilidad me ha llevado a un crecimiento enorme, ¿no? Me ha llevado a estar más realizada que nunca en esto que hago. Y hoy hasta acá, compartiendo este programa. Pero si yo no hubiera tomado esa responsabilidad y asumir las consecuencias de la responsabilidad, porque por supuesto que hay consecuencias, ¿no? Porque pues no todo es miel sobre hojuelas. La consecuencia de que hay veces que las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Que baja tanto la gente, pues no hay casi trabajo, ¿no? O buscar otras opciones de pagar el seguro social en otro lado o un fondo de retiro. Claro que hay consecuencias, pero si yo soy capaz de asumir mi responsabilidad, pago la consecuencia. Claro, pero también hay consecuencias cuando culpamos a los demás. Ah, por supuesto. Y yo pienso que es mejor asumir las consecuencias de tu decisión, donde te puedes expandir, a quedarte en el lugar donde estás culpando a los demás. Tengo una pregunta. Cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, ¿las cosas fluyen o dentro de este camino puede comenzar a haber caos? No, mira, yo creo que tiene que ver con una cuestión de términos. Ahorita dijiste algo súper importante. No es lo mismo culpa que responsabilidad. Cuando nosotros decimos responsabilidad, las personas lo asociamos inconscientemente a culpa, ¿no? Porque tú fuiste el responsable de que esto pasara. Porque pareciera que ser responsable implica ser culpable de algo. Son dos términos diferentes, ¿ok? La culpa tiene que ver con algo que no te va a dejar crecer, ¿no? Que te va a hacer como muy chiquito. Y la responsabilidad va a hacer que te expandas, ¿no? La responsabilidad va a hacer que te expandas. Entonces, sí, esa diferencia de términos es súper importante. Porque mientras yo sienta culpa de algo,
y yo la asocie como responsabilidad, entonces me voy a quedar atorada en la situación. Pero si yo me hago responsable de algo, estoy clara que va a haber una consecuencia. Y si fue mi decisión y estoy responsable, la voy a asumir. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando llegan pacientes conmigo y me dicen, es que mi papá nos dejó. La primera pregunta que yo hago es, ¿los dejó o los sacó tu mamá de la casa? No, es que es lo mismo porque pues él fue el que engañó. No, a ver. ¿Los dejó o los sacó tu mamá de casa? Pues los sacó mi mamá. Ah, la historia cambia. Porque es muy fácil no asumir la responsabilidad de la decisión de yo lo saqué. Y decir, pero él tuvo la culpa. ¿Se dan cuenta? La diferencia. O sea, manejamos el término culpa. Entonces, por su culpa nos quedamos sin familia. Pero no manejamos el término responsabilidad, que es decir, yo tomé la decisión porque él tuvo una acción que no me gustó y yo tomo la decisión de no vivir en las consecuencias de esta acción y pasó lo siguiente. La historia para nuestros hijos sería diferente porque el mensaje que yo mandaría sería de una mujer decidida, fuerte, que no quiso vivir de esa manera y que no tiene que ver con que su padre sea bueno o no sea bueno. A lo mejor como esposo no fue bueno, ¿no? Pero si yo manejo esta frase, les estoy diciendo muchas cosas a mis hijos, ¿no? Les estoy diciendo, por culpa de él se acabó la familia. Yo hice todo, no nos quiso lo suficiente, por otra vieja se fue. Y entonces toda la historia para los hijos cambia, porque nos movemos en el sentido de la culpa y no de la responsabilidad. ¿Sí te das cuenta de esa diferencia? Es enorme. Por eso se nos ocurría que era la llave del cambio. Porque es tan diferente mirar esa responsabilidad y decir, pues lo asumo. O sea, lo estoy decidiendo, lo asumo tal cual, ¿no? Y la claridad para mí y la claridad para todos los que están alrededor es otra, completamente otra. Eso me encantó. Cuando dijiste, la historia cambia. Porque con una sola decisión, una sola mirada, verlo desde otro punto, puedes cambiar la vida de tus hijos. Porque no te das cuenta realmente cuánto les está afectando la historia que tú les estás contando. Precisamente es lo que decía lo de las cajitas, ¿no? Es bueno, la responsabilidad del esposo fue haber engañado en medio del matrimonio. La responsabilidad de la madre fue tomar la decisión de que esto se acabara. La responsabilidad de ambos es que esta familia no se sostuviera, porque abajo de todo eso hay otras cosas. No nada más nos engañan porque sí, ¿no? Hay muchas otras cosas. Pero si cada uno tomara su responsabilidad, entonces nos uniríamos en la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Y entonces podríamos llegar de otra manera con ellos. Y así yo te puedo poner muchísimos ejemplos, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, ¿no? Si yo no estoy muy contenta con cómo mi jefa o mi jefe me ordenan cosas, ¿no? O no estoy de acuerdo con eso, pero abajo tengo miedo de que si lo digo, me corran. Yo ahí me siento culpable por pensarlo, me siento molesta, mi productividad, mi actitud, todo cambia por no tomar la decisión y la responsabilidad de lo que pase. En cambio, cuando yo digo, bueno, esto no puede ser así, si lo digo, pues sí, me pueden correr, o puede cambiar la situación, o algo pasará. Pero sobre todo si yo lo digo desde esa conciencia de respeto y de responsabilidad, ¿no? Y yo llego a decirle, ¿sabes qué? No me gusta. Mira, alguna ocasión estaba yo en un trabajo y me estaban obligando, era yo directora de un lugar, a que dieran unas personas una capacitación que yo había visto la forma en que utilizaban y una forma, pues la verdad, no adecuada, ¿no? Para las personas que trabajaban ahí. Y yo no estaba de acuerdo. Y entonces me dijeron, todos la van a dar y tú también la vas a dar. Y estábamos en una junta todos y entonces todo el mundo decía, no, pues sí, no, pues sí. Y en lo que los demás respondían, yo pensaba, quiero ser cómplice de esto. Si no estoy de acuerdo, o sea, por miedo me voy a hacer cómplice de esto. Y entonces, cuando llegan a mí, me volteo y les dije, no, yo no lo voy a dar.
Y se voltea a mi jefa y me dice, es que es una orden. Y dije, bueno, yo lo que te estoy diciendo es que no voy a cumplir tu orden, porque no estoy de acuerdo, porque va en contra de lo que yo pienso. Y me parece que es muy poco ético que se haga. Y se me queda viendo y me dice, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Completamente segura. Y yo sabía que saliendo de ahí, me podían correr por no asumir. Entonces me dice, ¿y cómo le vamos a hacer? Dije, pues si tú lo quieres hacer tú responsabilízate. Tú manda el escrito y tú da la cara. Porque yo no tengo por qué pagar la consecuencia de lo que tú estás decidiendo. Y se quedó callada y me dejaron de pedir que la diera. Porque cuando yo le aviento su responsabilidad, no la quiso tomar. Si es muy fácil equivocarte y darle la responsabilidad al otro. Si tú me dijiste que lo hicieras, si ella fue la que lo hizo y entonces levantamos la mano, ¿no? Y nosotros, yo siempre les digo que es como la papa caliente, ¿no? Sí. Vamos aventando la papa caliente, a ver quién es el menso que se la queda. Pero cuando uno está claro de esto, de verdad que la vida te cambia, porque además te das cuenta que hasta las mentiras salen sobrando. Más o menos, ¿qué piensas de esto? Quiero saber cómo podemos transmutar ese miedo, porque igual pienso que muchas veces no adquirimos la responsabilidad, o por ejemplo, yo quiero decir, valentía que tú tuviste de decirle, no lo voy a hacer porque tú te tienes que ser responsable de los resultados. Muchas veces huimos de eso o del compromiso que sentimos. ¿Por qué? Porque es mi jefa. ¿Cómo le voy a decir eso a mi jefa? ¿Cómo podemos comenzar a transmutar esto? Mira, dándonos cuenta que es una educación que nos han dado. Eso es lo primero. Y el que nos hayan dado una educación así no quiere decir que esté correcta. Uh-huh. Somos una sociedad que estamos acostumbrados a la mentira. Fíjate, si yo llego tarde a algún lugar, yo puedo decir que se me descompuso el coche y todo el mundo me va a decir, pero todo bien, necesitaste ayuda, ¿por qué no nos hablaste? Pero si yo llego y digo, me quedé dormida, van a decir que soy una irresponsable. Las personas no estamos acostumbrados a la verdad. En este momento, si nosotros vamos y decimos una verdad, las personas no van a saber cómo reaccionar. Uh-huh. Entonces, si yo, por ejemplo, perdí unos papeles, mi jefa va a llegar a decirme, ¿dónde están los papeles? Se está esperando una mentira mía. Si yo digo una mentira, ¿cómo va a reaccionar mi jefa? Me va a decir, es que no es posible, que no te fijes, ten más cuidado la próxima. Pero ¿qué pasa si yo le digo los perdí? Se va a quedar así. Sí. ¿Cómo? Dije, sí, los perdí y voy a hacer esto y esto y esto y esto. Cortas de un jalón todo. No nos damos cuenta que esta forma de no responsabilizarnos es la que abre todo para que pase todo el caos. Eso que me decías. La responsabilidad termina con el caos porque no abres un espacio. No abres un espacio. Estás diciendo lo que es y con tu actitud estás diciendo que estás dispuesta a pagar la consecuencia que venga. Y las personas no sabemos qué hacer con eso. Nos dan mucho miedo las personas que son responsables. Es como la corrupción, ¿no? Tú llegan y te piden una mordida y las personas por miedo la damos. Ya para que no nos cueste, para que no... Entonces yo me acuerdo mucho que un día me paró un policía. Se pasó el alto. Pues creo que no, pero bueno, si usted lo dice, levánteme mi infracción. Pero se lo pasó, pues ya le dije que creo que no, pero está bien, si usted lo vio, está perfecto, levánteme mi infracción. Es que ¿cómo le hacemos? Pues de ninguna manera. Yo me pasé un alto, usted hace su trabajo responsablemente, yo asumo mi responsabilidad de lo que usted dice que hice, me levanta mi multa y ya. Pero a lo mejor hay otra manera. Entonces me volteé y le dije, ¿me está pidiendo dinero? No, señorita, bueno, entonces levánteme mi multa. Y cuando pasa eso, ¿no? Él termina no levantándome mi multa. Me dice, está bien, váyase con cuidado, porque
al asumir esa parte, decir, bueno, yo voy al volante. Yo no vi que me lo pasé, pero me voy a poner a discutir con una persona que dice que sí me lo pasé y él tiene la autoridad, pues que haga lo que tenga que hacer. Y yo pago la consecuencia de traer un coche manejando. Porque todos estamos en ese riesgo. Pero como todos queremos evitar esa responsabilidad, entonces traigo 100 pesos. Si él lo dice y dice que fue así, pues que me levante la multa. Si le voy a pagar a alguien, si yo quiero terminar con ese tipo de cosas, porque conmigo no va eso, pues nada más no le doy dinero. Pago la multa. No se trata de justo o no justo, se trata de asumir la responsabilidad de tu decisión. ¿Y cómo podemos comenzar a identificar de qué sí soy responsable y de qué no? ¿Podemos confundirnos en este camino? Claro que nos podemos confundir. Híjole, lo primero que se me ocurrió, y lo voy a decir fuerte, es que la mayoría de las personas no somos responsables de nada. O sea, nosotros pensamos que ser responsables es llegar a tiempo al trabajo. Nosotros ponemos la responsabilidad afuera. Sí, es muy importante que se distinga de la responsabilidad que estamos hablando. Sí. De la responsabilidad de mi vida. De mi vida. La pregunta aquí sería, ¿quién es responsable de su vida? Y es muy fácil distinguirlo. Si yo pienso que por culpa del otro no he podido crecer, no estoy feliz, que mis hijos me han detenido, ¿qué decir? Que no estoy a la cabeza de mi fila. Así. Pero yo recuerdo, o sea, lo que dices me viene clarísimo desde que yo estaba en primaria, que cada mes era un valor. Por ejemplo, en la responsabilidad, lo que yo tenía en mi mente era ser responsable entregando mis tareas a tiempo, como tú dices, todo desde afuera. Uh-huh. Pero como que no lo miramos adentro. Uh-huh. O sea, la responsabilidad hasta de mis pensamientos, de mis emociones, está increíble. En realidad, eso es lo que tenemos que hacer, tomar esa responsabilidad. Nosotros crecimos, o sea, a veces yo pienso que lleguen personas de 40 años a mi consulta, o de 50, o de 60, y le sigamos echando la culpa a los papás de lo que somos. Y yo digo, bueno, ¿en qué momento te vas a hacer responsable tú? Sí, te tocaron estos papás, acuérdense, la reconciliación con los padres es clave, ¿no? Y entonces, ¿cuándo te vas a responsabilidad de tu vida? Si sigue teniendo el control tu mamá, tu papá, o tu hermano, o tu pareja, ¿no? ¿En qué momento nosotros vamos a decir basta? Porque para mí tiene que ver con un basta. Por eso es la llave del cambio, porque el día que uno toma la responsabilidad de su vida, las riendas de su vida, ese día ya cambió todo para ti. Porque entonces yo puedo empezar a mirar esta parte de mis padres, puedo ver cómo voy a cambiar, puedo ver cómo avanzar, porque mientras yo no tome esa responsabilidad, o sea, no importa cuánto vaya a terapia, si yo no asumo la responsabilidad que estoy haciendo, ¿no? A mí han llegado personas y me dicen, me pongo en tus manos, tú vas a hacer de mí lo que quieras. Y yo así, no, gracias. No se trata de esto. Claro, porque si algo sale mal, claro, tú eres la culpable, confío ¿no? en ti ciegamente. Y yo, pues, haces muy mal. Haces muy mal, deberías de confiar en ti, no en mí. Porque yo voy a decir algo, pero yo no mando en la vida de ustedes, ni estoy afuera con ustedes. O sea, yo a lo mejor pongo al frente cosas que no ves, pero la decisión es tuya y la responsabilidad es tuya. Yo no puedo llegar a decirte qué hacer. Yo puedo poner cosas al frente, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando toman una decisión, se voltean, es que me lo dijo mi terapeuta. Y yo digo, bueno, qué poder tan mágico, ¿no? De influenciar a todo mundo y que todo mundo por tu culpa hayan hecho algo. Y no es así. O sea, ni es así una terapia, ni es así la vida. O sea, tú vas a tener un referente, es como leer un libro. Tú decides si lo aplicas o no lo aplicas, ¿no? Tomar la responsabilidad quiere decir que estoy listo para asumir las consecuencias de esta responsabilidad, pero nos libera muchísimo. Y entonces empezamos a ir libres. Al principio le caemos muy mal a la gente. Eso es importante de decir, ¿no? Porque una persona que es responsable de sí misma, al principio le cae muy mal a las personas. Porque no comprenden esta forma de funcionar. O no comprenden que no digas una mentira o que sí digas lo que piensas. Y que además sepas que a lo mejor el otro se enoja. Yo creo que la diferencia es desde dónde lo dices. El ego juega un papel muy importante, ¿no? Si yo lo digo desde el amor y respetando el tiempo del otro,
no va a haber problema. Pero si yo lo pongo como, porque yo sí me hago cargo, ¿no? Como con esa soberbia, con esa prepotencia, obviamente los demás se van a sentir muy agredidos. Todo esto que te platico, la clave es hacerlo desde el amor, desde esa neutralidad. ¿Y cómo podemos identificar cuando estamos cruzando el límite y de comienzo a sentirme responsable, a hacerme responsable de mi vida? Pero ¿cómo puedo identificar cuando ya estoy cruzando esa línea y realmente estoy tomando responsabilidades de otros? Eso es padrísimo. Eso, fíjate, eso me encanta a mí. Porque, ¿cómo distinguir cuando le cargo la maleta al otro? Muy fácil. Me voy al ejemplo más sencillo, que son los hijos, ¿no? Que mi hijo se fue a la escuela, se la pasó haciendo un trabajo el día anterior y se le olvidó en la casa. Y entonces, mi hijo pide permiso, por favor, de hablar, ¿no? A la casa, y yo estoy trabajando, que por favor le lleve su trabajo. Y yo estoy trabajando. ¿Tú qué harías como mamá? Si fueras mamá. Ojalá pudiera decirle, pues lo resuelves tú. Pero pues obviamente la mayoría de las mamás sería, dejo mi trabajo y voy a hacer lo que me está pidiendo mi hijo. Exactamente. Ahí es donde se empieza la responsabilidad. Dejo a mi hijo pagar la responsabilidad. Y no crean que nada más lo hablo así. Entrevisten a mis hijos y verán. O sea, no lo hacía. Porque si yo como mamá, fíjense de dónde viene esto, no dejo que pague una consecuencia, ¿dónde va a estar el aprendizaje? Y entonces él va a poder hacerse responsable de sus cosas y no yo tomar la cabeza de su fila en la escuela. ¿Cuántas mamás no terminan haciéndole la tarea, guardándole los útiles, viendo cuál es su horario? ¿Y dónde está la responsabilidad del niño? Desde allá se empieza, ¿no? O al esposo, ¿no? Mira, te voy a poner esto acá, no se te vaya a olvidar, por favor, mi amor, pasas por esto, pasas por aquello. ¿En qué momento dejamos que él... Fácil, los regalos para los papás, o sea, para los suegros, ¿no? ¿Cuándo has visto que un hombre vaya y compre regalo para sus papás? Jamás. ¿No? Las mujeres agarramos y decimos que se lo compre. Yo hoy digo, son sus papás. Y eso no es ser mala persona. Eso es dejar que un hijo se haga responsable de lo que quiere. No quiere hacerlo, pues que no lo haga. Mi responsabilidad son mis padres. Su responsabilidad son sus padres. Si yo quiero darles personalmente un regalo a mis suegros, yo se los doy. De mi parte. Pero él verá su parte. Si en su familia o él no quiere hacerlo, pues es su asunto. Pero si yo me pongo a pensar, fíjate, aquí es donde viene el punto. Que van a pensar que yo no los quiero y que van a pensar que yo tengo la culpa y entonces voy a ir a comprarlo por culpa, no por responsabilidad. Ya vas viendo más o menos la diferencia. Entonces, tengo que pensar para el otro en qué momento, ¿no? Y te voy a decir, la clave de esto es la responsabilidad no pesa. Cuando cargo la responsabilidad de otro, sí pesa. Mi responsabilidad no pesa, porque va bajo mi decisión. Pero cargarla de otro sí nos pesa. Ahí es donde lo vamos a captar, en esa diferencia. Me encantó. Y sí, es fundamental la responsabilidad en nuestra vida. No sé por qué le huimos tanto a esto. Si realmente nos trae más beneficios que perjuicios. No, claro. Yo te digo que eso es el problema de planteamiento. Aquí lo importante es distinguir lo que es culpa y responsabilidad, ¿no? Para mí la responsabilidad es una cosa bellísima, bellísima. Y dejar que el otro se haga responsable y ver que el otro se puede caer y tú estar ahí viéndolo y ayudarlo a sobarse. Pero sabes que va a aprender. Y tú empezar a viajar más ligero. O sea, tú empezar a viajar más ligero. Porque de verdad nuestras propias responsabilidades no pesan. Cuando yo me siento sobrecargado, este es un tip muy bueno. Cuando yo me siento sobrecargado es porque estoy cargando la responsabilidad del otro. Si yo en el trabajo me siento rebasado es porque estoy haciendo lo de los demás, ¿no? Si yo en la casa me siento saturada es porque estoy cargando lo de los demás. Todos estamos diseñados para poder con lo nuestro, con lo personal. Y yo creo que con esto vamos a cerrar el programa. Sabiendo que todos podemos con nuestra propia responsabilidad.
Lo que nos pesa es cargar la responsabilidad de otros. Quedémonos con nuestra responsabilidad, no le tengamos miedo. Esa es la llave del cambio. Fer, muchas gracias por estar acá. Me encantó este tema. Muchísimas gracias por toda la información. Realmente lo disfruto muchísimo, lo disfrutamos juntas. Sí. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Bye. Esperamos que el contenido les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Y no olviden suscribirse al canal y darle manita arriba. Nos vemos pronto. Si tienen algún comentario, algún tema que les interese, escríbanos. Nosotros se los resolveremos. Nos vemos pronto.